contamos con un panel de selectos invitados para abordar el tema escenarios futuros para el día después de mañana. Para tal efecto, damos la bienvenida a Lucio Mauricio Nau Vélez. Él es profesional en economía industrial con posgrado en prospectiva organizacional. Es gerente de Proceres Prospectiva Estratégica, tanque de pensamiento para la formación, promoción, investigación y asesoría en las líneas de prospectiva, planificación estratégica e innovación. Es director de la Organización Prospectiva U de la Prospectiva en Latinoamérica. Es miembro del Consejo de Gobierno de Federación Mundial de Estudios de Futuro, WFSF. Es director del Nodo Medellín-Antioquia para Colombia del Proyecto Milenio y miembro activo de las principales redes Estudio de Futuro en el ámbito iberoamericano. Él es planificador, profesor, estudioso del diseño de futuros y promotor y facilitación de talleres con metodologías participativas. También nos acompaña el... Muchas gracias, Marlon. Yo estoy compartiendo en este momento pantalla y primero que todo, un saludo desde aquí. He estado muchísimas veces, casi año y medio, yendo a la hermosa ciudad de Loja y me da mucha envidia de que ustedes estén allá y yo aquí. Vamos a hablar de escenarios posibles para el día después de mañana, con la intencionalidad de buscar la estrategia, su estrategia en la crisis global, como un paso a la madurez global en estas situaciones que estamos. Lo primero que queríamos hablar es que realmente nosotros no estamos ni en un cisne negro, ni en un, perdón, esto no me quiere pasar, ni en un cisne negro, ni en un zombie apocalíptico, ni tampoco esto es ninguna sorpresa. Todo lo que nos está pasando ha venido estando escrito. Y esa es una de las grandes gracias que tienen los estudios de futuro, que es escribir sobre el futuro. Pero después, cuando pasan las cosas, no es sino revisarlas en toda la literatura. Nosotros no hacemos absolutamente nada nuevo, nada es nuevo. Cuando vemos que el mundo entra en esta gran pandemia, nosotros dijimos, pero esto es nuevo. En 1772 Daniel Defoe, en el 1947 Albert Camus, la película con guión de Gabriel García Márquez del año 79, La muerte en Venecia de Thomas Mann del 71, El amor en los tiempos del cólera del año 85, el ensayo sobre la ceguera del año 2011 de José Saramago y muchos otros que nos hablaron acerca de lo que podría ser una peste, pero especialmente en el año 1997, el Millennium Project nos advertía que es tanta la creciente migratoria y la interconectividad global que era muy posiblemente que en algún momento alguna enfermedad nos llevara hacia un punto muerto. También en el año 2010, un par de escritores haciendo escenarios sobre el futuro de México al año 2050, decían que México podía ser una muy, pero excelente sociedad, muy saludable, pero también, de otro lado, podía decir que hacia el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el cual no había cura conocida. En el año 2014, un periodista que tiene la profesión de estudiar mucho sobre la ciencia y tecnología, y después la ciencia y tecnología la vuelve ficción, entonces nos hablaba acerca de la pandemia que viene en el año 2010, y su texto es sumamente impresionante porque es casi que la redacción de ahora. Cuando en el año 2015 salió en un TEDx Bill Gates a hablar sobre cuál era la próxima pandemia o la gran destrucción masiva de la humanidad, iba a ser alrededor de un virus tipo influencia o un virus tipo corona. Muchos más han hablado sobre esto, entonces yo no quería hablar sobre la cantidad de personas que nos han hablado, no solamente de enfermedades, no solamente de crisis sociales, no solamente de crisis económicas, de crisis institucionales y de muchísimas cosas que nos pueden pasar. Y por eso, en Prospectiva y nosotros desde este punto de vista de los estudios de futuro, hablamos de escenarios. Los escenarios empiezan en el ámbito militar.
Después, en el mundo petrolero, lo lanzan la Shell, introducen en el área empresarial, después los gobiernos, y hoy en día es una práctica muy común. Sobre todo que esto es antiquísimo. Sócrates decía que con toda seguridad el futuro iba a ser igual, mejor y peor, y jamás nadie se equivocaría para hablar de futuro. Lo que pasa es que nos volvimos deterministas y no volvimos a hablar así. Entonces, un escenario es una imagen de futuro, una serie de imágenes de futuro y las formas de cómo lograrlas. Son unas narrativas, porque el pasado ya pasó y el futuro lo podemos construir y lo podemos mirar en forma múltiple. Estos escenarios nos permiten a nosotros reducir incertidumbre, ganar claridad lo más rápido posible, tomar decisiones con mayor información, preservar, impulsar y potencializar el negocio actual, asegurar la capacidad de actuar y sobre todo aumentar la capacidad de flexibilidad y de agilidad de respuestas en momentos de alta incertidumbre y en momentos de alta complejidad. El ejercicio que vamos a hacer ahora corto viene de la convergencia de una serie de artículos que ha habido alrededor de todos los estudios de futuro, los prospectivistas, los foresighters y los planificadores de futuro que existen en una red global como la Federación Mundial de Estudios de Futuro o la Asociación de Profesionales Futuristas. Y viene en el lapso con información verídica, estructurada desde diciembre del 2019 hasta agosto del 2020, desde las estructuras globales, y es un ejercicio que inicialmente lo hacemos en forma académica y práctico, pero que básicamente lo estamos aplicando no solamente a nivel global, como lo vamos a exponer hoy, sino a nivel regional y a nivel sectorial en las empresas. Para esto nosotros básicamente hablamos de algo, cómo se ha transformado el lenguaje y del famoso efecto mariposa de la teoría del caos de Edward Lorenz de 1972, pasamos al efecto mariposiélago, donde un campesino en la China se toma una sopa y millones pierden su empleo en el mundo. La palabra crisis tiene que ver peligro y oportunidad. En este momento nos enfrentamos a crisis sanitarias de COVID, a una crisis de oferta por ruptura de las cadenas de valor, a una crisis de demanda por reducción en la capacidad de ingresos y porque la gente no puede salir o no quiere salir, una crisis de commodities, inicialmente el petróleo, una crisis de la deuda, tal vez dicen que la cuarta crisis de la deuda, una crisis alimentaria, por muchas ocasiones y por muchas situaciones, inclusive la del COVID, una crisis social y una crisis emocional y sobre todo una crisis institucional. 8 tipos de crisis que en su esencia tienen las dos palabras, que es un peligro, pero también son oportunidades. Esas oportunidades las miramos desde múltiples fuerzas y que nos permiten a nosotros abordar este tema desde muchos futuros posibles. Nosotros, para hacer estos futuros posibles, tomamos 2 estructuras. Una muy sencilla, que es como siempre, que tomamos las variables del cambio, los factores del cambio. Y básicamente tiene que ver en la parte de biología con el virus, en la parte técnico-humana con la medicina, en lo económico con las empresas, los negocios, los sectores, en la política con la geopolítica, en este caso global, en la parte de inteligencia, lo emocional, y en la parte de innovación sociotécnica, que es como estamos hablando ahora de la tecnología, con los diseños culturales o socioculturales, y esto se podrá reflejar en las bolsas de valores. Este es un primer eje en la estructura, pero el segundo eje es también muy importante y muy interesante, porque ese segundo eje son los actores del cambio. Es decir, desde lo social es la población, es el pueblo, desde lo político es el gobierno en sus 3 estados, en Colombia y Perú, en cuatro poderes en Ecuador, técnico, técnico económico, los dueños de los medios de producción, de los medios de comunicación, de los medios de educación, de los medios logísticos y de financiación. Biológica, obviamente, la naturaleza, y el indicador será la cultura. Por lo tanto, nosotros tendríamos allí 2 grandes estructuras o 2 grandes fuerzas de futuro. Una, ¿qué impacto, qué tanto impacto podrá haber, qué tanto impacto dará, qué tanto impacto golpeará desde las variables del cambio?
que sabiendo que puede ser o recesiva, apenas una ralentización de toda la estructura humana en el planeta, o una depresión. En cuanto a los actores, es el elemento del eje de cuánto tomará, y dependiendo de cómo lo manejaremos, podremos tener un fenómeno o una era de corta duración o de larga duración, dependiendo en manos de quién esté. Con estas dos fuerzas tenemos una metodología de escenarios, que es la cruz de escenarios, muy conocida por la Shell, muy conocida por otras empresas americanas y muy utilizada en América Latina, que son las fuerzas de futuro, los ejes de futuro, que algunos lo llaman los ejes de Schwartz. Y es que tenemos una fuerza, que son los actores, y dependiendo si los actores se comportan en forma positiva, en una forma bien coherente y efectiva, podremos tener algo de corta duración. Pero si los actores no se comportan así, son desordenados, no son eficientes, no permiten liderazgo ni solidaridad, entonces tendremos algo de larga duración. Y esto lo cruzamos contra los factores de cambio o variables de cambio. De tal manera que si su comportamiento hace que el impacto sea leve, pues entraremos en una corta recesión, o en una pequeña recesión, en una leve recesión. Pero si es fuerte, podremos entrar en un fuerte y profundo su impacto, podemos entrar en una gran depresión. ¿Esto por qué nos permite? Que nos permite hablar de 4 imágenes de futuro con 4 narrativas que nos convierten en 4 escenarios. Una primera, que es una rápida recuperación con un impacto leve de todas las variables y con una posición muy positiva que nos permita una corta duración en este tema. Esto implica que obviamente tendremos felicidad, amor, muchas emociones positivas, y esas emociones positivas nos las va a dar dado por variables como el virus no va más, la medicina, los sistemas de salud, la vacuna está ok, está a tiempo, las empresas no pierden liquidez, por lo tanto tienen algún nivel de mínimo de liquidez y rápidamente se recupera a niveles de liquidez sumamente efectivos, y una responsabilidad social empresarial muy positiva. Y la economía mundial en su contexto se recupera rápidamente. Algunos dicen pues que y segundo, la sociedad en sí es optimista y en orden, y los dueños de los poderes, medios de producción, medios de comunicación, medios de financiación, medios de logístico, etcétera, van a tener un liderazgo y son totalmente solidarios. De esta forma, algunos dicen que podríamos tener algo así como no más de 8, 10 meses más adelante de sumirnos en algo que ha venido reduciendo, y ahí es donde vienen muchísimos de los economistas y muchísima gente que empieza a decir, pues solamente podremos tener una caída del Producto Interno Bruto no más allá de un 5 o 6%. Pero también hay otros 4 escenarios. Un segundo escenario donde sea una larga crisis, aunque el impacto es leve de las variables, los actores se comportan de una forma negativa. Entonces, entre una larga duración y un impacto leve, tenemos un escenario de larga crisis. En este escenario de larga crisis hay gran preocupación, hay miedos que empiezan a sobresalir, hay temores, hay envidias, hay orgullos, hay muchísimas emociones. La inteligencia emocional es golpeada y básicamente entramos en algo muy interesante, que es cómo recuperar una sociedad con miedo. Y entonces el virus en alguna forma, empezamos a contenerlo. La medicina y la vacuna llegan, pero llegan tarde. Las empresas tienen una lenta recuperación de la liquidez, y la responsabilidad social empresarial son manejadas por las empresas en forma muy negativa. La economía mundial se recupera, pero lentamente. La sociedad es pesimista y está en desorden, y los poderes entran en conflicto, y la solidaridad es parcial. Pues básicamente recuperan algunos bancos, se recuperan algunas industrias, se recuperan algunos sectores, pero otros no. Hay un tercer escenario,
que es el megachoque, donde los actores se comportan de una forma muy positiva, donde los actores son muy solidarios, están allí muy pendientes, pero el impacto de las variables, el impacto de lo que sucede es muy profundo. Entonces, lo que llamamos un megachoque. Y ese megachoque también tendrá unas características emocionales donde permitirán que las personas entren en lo que se llama el choque del mundo VICA, del mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. En estas, el virus está descontrolado, no se sabe dónde está, hay partes donde está y hay partes donde no está. La medicina y la vacuna es selectiva y las empresas tienen algunas liquidez, otras tienen liquidez, es muy selectiva, y la responsabilidad social empresarial se da a brinquitos o en forma muy espontánea. La economía mundial se deprime más o menos, la sociedad es optimista, pero hay un desorden, el liderazgo y la solidaridad es selectivo. Este es otro. Y por último, un escenario donde los actores se comportan muy mal, son sumamente perversos y el impacto es profundo y da duro, es un escenario que Piero Misic ha llamado el cambio de sistema. La oportunidad para el cambio de sistema y emocionalmente es un mundo de miedos, temores, conflictos y muchísimas cosas negativas o disfuncionales más bien que negativas. El virus está descontrolado, la medicina y la vacuna es escasa, las empresas tienen una gran liquidez, la responsabilidad social empresarial se acaba y se vuelve contradictoria, la economía mundial se deprime profundamente, la sociedad es pesimista y en caos, y el gobierno, los gobiernos y la población y otros, no les queda más que las fuerzas autocráticas o las nacionalizaciones. Estos 4 imágenes de futuro nos ha gustado mucho manejarlo así, porque en esta época hay cantidad de gente diciendo que el 14 de febrero a las 8 de la mañana el mundo va a estar así. Y ese es el mundo del determinismo. En cambio, este otro mundo que nosotros presentamos de 4 escenarios es el mundo del voluntarismo. Depende de lo que construyamos los actores y depende de la forma como manejemos los diferentes impactos de una situación que se nos está presentando. Porque es bien importante decir que no somos deterministas. Por lo tanto, el día después de mañana será dependiendo de cómo se funcionan los actores y dependiendo qué tanto nos haya golpeado a nosotros esto. El mundo es totalmente dispar, es totalmente desestructurado, el planeta es totalmente desigual y básicamente en la inequidad tanto de poderes como económica y otros factores, se va a comportar en diferentes formas que puede llevar a cosas que dependerá de 2 grandes elementos, del liderazgo y de la gobernanza. Pero básicamente nosotros decimos, esta palabra de Sohail Inayatullah, o prospectivista pakistaní, que realmente nosotros decimos lo que necesitamos es solidaridad y liderazgo, y dependiendo de eso podremos tener o un mundo con futuro o un mundo donde los coronas estarán como al orden del día y las crisis se multiplicarán y vendrá el mundo de las olas que van y que vienen. Yo no quería más que terminar con el tema de que ante este tema, ¿qué se necesita? Y es que nos están pidiendo la transformación. Ante la transformación, hay una palabra que me ha gustado mucho que viene introduciéndose en perspectiva, que es la transformación, o sea, transformar con acción. Pero si yo voy a transformar, yo debo conservar algo y debo saber qué cambiar y debo saber qué conservar. Por lo tanto, debo saber a qué ponerle refuerzo, a qué ponerle más recursos, a lo que estoy y he venido haciendo. Pero también tengo que saber qué debo de redesplegar, donde debo parar, respirar, mirar y volver a barajar. Esta era, básicamente, yo voy a saltar estas 2 slides para terminar con la presentación, que no sé por qué se me salió. Para terminar con la presentación, en donde
Ya después tendremos oportunidad de hablar más para poder darle la palabra a que Santiago nos ilustre, por favor. Muchísimas gracias. Hasta aquí voy yo y luego después profundizaremos algunos aspectos más. Gracias. Gracias, Lucio.